Muy buenos días, les saluda Francisco Emiliani, estudiante del sexto semestre de la materia Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. Hoy vamos a hablar sobre la metodología de análisis de los mitos y leyendas de la materia de semiología. Como podemos leer en la primera diapositiva, que hablamos de la mitología como producto de la industria cultural, tenemos que dar cuenta de la imagen de Umberto Eco sobre el mito Superman. Y si nos damos cuenta de los mitos y leyendas, tenemos que comenzar hablando qué es la mitología, que es un producto de la industria cultural, de algunos difundidos por los medios masivos de comunicación. A menudo inspiramos esto en creaciones mitológicas, utilizando recursos tan logrados como explícitos en el memorable ensayo de la imagen que vemos en pantalla de Umberto Eco sobre este mito Superman, que advierte el sentido simbológico del personaje, pero por esto no pasa inadvertida tampoco la estructura del relato detenido en el tiempo que caracteriza el discurso de los cómics y emula el tiempo mítico que refiere Mircea Eliade como con su libro Las Crónicas de Narnia. En esto agarramos en lo que podemos ver en pantalla el mito del videojuego asesino. Como había que escoger uno de los mitos, leyendas o cuentos urbanos, agarramos el videojuego y uno de los mitos de este videojuego llamado Polybius, un juego conocido en Portland, en el estado de Oregon, esto en los Estados Unidos, de una máquina arcade del año 1981 que era muy sencilla. Se trataba de una especie de juego de naves y a pesar de la música desagradable y de gráficos por debajo de la media, a pesar de la época, era extrañamente adictivo. Lo que podemos ver en esta máquina es que los personajes o las personas que jugaban agarraban extraños síntomas al tiempo de haber jugado, y era un insomnio severo, terribles pesadillas por las noches, también mal humor, síndrome de abstinencia y algunos fallecimientos por cansancio extremo. Claro está que como buen mito se dio cuenta al fin y al cabo que esto fue falso, a pesar de que estas máquinas ya no existen. Se dicen que su disco duro fue guardado en máquinas fuertes para que nadie agarrara esta adictiva, por así decirlo, gran adictiva hacia este videojuego que daba estos trastornos, tanto así que la compañía que lo realizaba, una compañía alemana llamada Science Lotion, nunca existió, y estos llamados hombres de negro, por así decirlo, lo que podemos ver en el juego arcade, era, a pesar de lo poco, de la poca visualización y el poco jugabilidad que tenía, llamaba mucho la atención en los jugadores. También vemos de los hombres de negro, las llamadas leyendas urbanas de videojuegos, estos hombres negros según pagados por la CIA y el gobierno estadounidense, que recopilaban las mejores puntuaciones de los jugadores de arcade y que decían que eran los más inteligentes para matar extraterrestres o para luchar en contra de una invasión extraterrestre. Al fin y al cabo esto se sacó dando cuenta que era totalmente falso. También sobre las máquinas asesinas, que era creada por los mismos creadores de estos videojuegos que controlaban la mente de los jugadores justamente para que después hicieran todo a su placer, algo que al tiempo se fue dando cuenta que fue una leyenda urbana más que una realidad. También tenemos que ver la narración de los supuestos trasfondos históricos, y en esto hablamos en la siguiente diapositiva, que es Ollantay, lo que tiene que ver la realidad o la leyenda urbana de este videojuego con algo mitológico o algo antiguo, y hablamos un poco de esta historia, ya que fue un drama escrito originalmente en quechua colonial, esto en Perú, considerado por unos como de imagen incaico, como tal la más antigua y rotunda expresión de la lectura quechua, y por otros como de origen hispano colonial. Se habla que fue del antiguo manuscrito de esta obra, que perteneció al sacerdote Antonio Valdés del siglo XVIII, pero fue publicado principalmente en idioma alemán y quechua en el año 1857 por Johann Jakob von Struchy, después en español en el año 1986 por José Sebastián Barranca. Así que con esto de mitología de los videojuegos y la realidad es principalmente lo de esta exposición, donde quise explicar acerca de los videojuegos como mito y leyenda, y lo que va entrelazado con algo mitológico o algo de la antigua Grecia, en esto de los antiguos incas. Mi nombre es Francisco Emiliani y así termino esta exposición. Muchas gracias.